Vale, esto de aquí que vamos a hacer es una conexión para un termo. De acuerdo, lo que vamos a utilizar, pues como siempre está a la vista, pastilla de electricidad, destornillador buscapolo, un destornillador de estrías para los tornillos, y el modelo que vamos a utilizar esta vez es un Hewitt, como siempre. Medidas de precaución cuando se toque electricidad, pues bajar los interruptores generales, bajar el diferencial, o sea, bajar todas las palancas y comprobar que no hay electricidad. Digo lo de comprobar porque muchas veces damos por sentado cosas que después nos hacen llevarnos un susto. Para eso está el destornillador buscapolos, o podemos tener pues un tester, bueno, polímetro, como quieran llamarlo. Así que nada, vamos a hacer un resumen de esto. Esto es un modelo, esto es un marco antiguo Hewitt. ¿De acuerdo? Voy a reutilizarlo. Para desarmarlo hay que utilizar un destornillador plano. O sea, hay que, en otro vídeo lo tengo por ahí, dar una media vuelta aquí, se nos abre como la galletita esta y debajo aparece un tornillo tal que este de aquí. Si enfoca, ese de ahí, tal que ese de ahí, ¿de acuerdo? De estría. Dicho esto, lo que vamos a utilizar, vamos a quitar el flash para que no moleste. Lo que vamos a utilizar es un enchufe chuco, decir que en los modelos de los bastidores que venían, el bastidor más el marco, todos juntos, como este, que traía estas pestañitas, casi no lo digo, estas pestañitas, se me lengua la traba, pues los modelos que venían tienen esos enganches que son en tipo cuña. Ahora, los modelos de Hewitt que suelen venir son como estos de aquí, con lo cual, si en algún momento tienes que, vamos a ver si enfoca bien, vamos a ampliarlo, si en algún momento tienes que sustituirlo, llévate el mecanismo, ¿de acuerdo? Para que de esa forma no falle, ¿vale? De esa forma no te falle. Vamos al interruptor. Interruptor bipolar, ¿vale? ¿Qué significa eso? ¿Que tiene que ir al psicólogo? No. Significa que bipolo, corta los dos polos, ¿de acuerdo? Detalles a tener en cuenta de esto, la potencia que aguanta. A ver si lo pone por aquí, ahí está, 16 por, ¿vale? 16 por partido 250, 250 alterna, 250 voltios, 16 por 16 amperios, ¿vale? Entonces, ¿esto quiere decir? Que esto aguanta mucha más potencia y si le pones uno normal y corriente, ¿te funciona? Sí. Si tú, por ejemplo, llevas el neutro directamente al enchufe y el fase lo llevas aquí, este es un interruptor normal y de aquí te lo llevas al otro extremo del enchufe chuco, pues que esto es un enchufe chuco, que para eso tiene las conexiones a tierra también, pues si lo haces directamente de la forma que he dicho, neutro ahí y fase cortas en un interruptor normal y corriente, lo que puedes producir es que se termine quemando, ¿vale? Porque estás cortando potencia, ¿sabes? Estás cortando no alumbrado, sino potencia. Entonces hay mucho más amperios, la sección de cables más, las demandas también son más, entonces se va quemando de alejar la corriente y volver a conectarla. Se van quemando los interruptores interiores. ¿Esto qué quiere decir el bipolar? Pues eso, que corta dos al mismo tiempo. Y para tenerlo más claro, aquí tenemos el esquema. Entra por 1 y 4, sale por 2 y 5. Y como vemos que están unidos por la línea discontinua, cortan al mismo tiempo, ¿vale? Otra cosa más a tener en cuenta. Esto de aquí. Esto de aquí es el LED, ¿vale? No es el LED que lleva esto, pero sí que nos funciona, ¿vale? Este LED lo que va a producir es que cuando nosotros encendamos el interruptor, nos dé el testigo de que la electricidad está pasando, ¿ok? Y nada, esto conectarlo es fácil, conectarlo a la salida de la corriente, o sea, aquí nos dice que entra por 1,4 entra, pues tenemos que conectarlo a la salida, ¿vale? Y poco más. Vamos a proceder a la conexión y listo. No tiene mucha ciencia, pero sí, como todo, hay que tener precaución, ¿vale? Venga, vamos a por ello. Bueno, y antes de seguir en la colocación, vamos a ver el chuco, las características que tiene. 2P, 2 polos más conexión a tierra, 16 amperios, 250 voltios, ¿vale? Si llega a ser un enchufe fino, como por ejemplo que está en un vídeo anterior, como por ejemplo ese de ahí, son 10 amperios.
¿Pasa algo si conectas algo más potente ahí? Sí, en principio no, pero después a la larga te termina pasando porque pasa mucha más potencia de la que el propio enchufe está preparado a asumir, a responsabilizarse, ¿no? Digámoslo así. Entonces, nada, vamos a proceder a la instalación. Venga, vamos a ello. Bueno, antes que nada, tengo que decir que voy a necesitar unos trozos de cables para hacer los puentes, ¿de acuerdo? Para hacer los puentes desde el interruptor bipolar que tenemos aquí hasta el enchufe, ¿de acuerdo? Entonces, para ello voy a utilizar cable de 2,5, que es lo que se tiene que utilizar. Oye, ¿por qué 2,5 si tengo un trocito de cable y no lo sé? Bueno, cuando ya estás más metido en esto y estás de vez en cuando tocando cables, ya directamente no te cuesta tanto. Al principio sí me costaba, pero bueno, aquí tengo uno de 1,5 para que se vea que hay una diferencia, ¿vale? A ver si me acerco, ahí está. Y de esa forma poder valorar y no meter la pata, no cagarla, ¿vale? Así que nada, aquí tenemos esto, es lo que voy a utilizar. Este de aquí lo descartamos, que es un trocito pequeñito de alumbrado. Y bueno, vamos a por el proceso en la caja. Vale, aquí tenemos el marco, el bastidor, ¿vale? Aquí se nota que en su momento lo manipularon y dañaron la apertura. Estas son como las galletas que lo llamo, ¿vale? Que cuando lo giras te aparece el tornillo debajo, ¿ves? Y ahora cuesta bastante abrirlo porque lo hicieron con un destornillador fino, ¿vale? Esta está bien y seguro que me va a costar muchísimo menos. Vamos a ver si lo encajo, si acierto a encajarla, ahí está. Me cuesta muchísimo menos, ¿vale? Entonces, como en la mayoría de los casos, cuando vayamos a meter los mecanismos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que no podemos llegar allí, empatar todos los cables aquí atrás y luego intentar meter esto aquí, porque te cuesta la vida. Te cuesta la vida. Podría llegar a hacerlo, sí. ¿A qué precio? Quizás romperlo. Entonces, no está diseñado para esto, pero está diseñado para esto. Entonces, la cuestión es intentar hacerlo bien, tener en cuenta de poner esto de forma horizontal para que después el enchufe quede de forma vertical hacia abajo o hacia arriba. Vale, este no es el modelo, perdón. Este sí es el modelo. Y nada, esto va así, ¿de acuerdo? Así nos puede costar un poquito más, aunque entra, pero te puede costar, ¿vale? Entonces, cuando trabajes con otro tipo de cajas, ¿vale? Aunque este te lo permite, aunque te cuesta un poquito, tener en cuenta eso, ¿vale? Que si te equivocas a la hora de conectar el interruptor, después tienes que desarmar todos los cables para volver a conectarlos, ¿vale? Esto lo mismo, ¿vale? Te cuesta un poquito, pero bueno, te lo permite. Hay otras cajas que evidentemente no te permiten nada de esto. Apretamos apenita. Ahí está. Yo voy a llevarlo ya todo preparado. Me sale más rentable trabajar aquí, conectar los cables directamente a la zona y ahí solo tienes que conectar la tierra, el verde amarillo aquí y luego pues nada, los demás cables aquí, 1 y 4, 2 y 5 creo que era. Entonces ya yo dejo todos los puentes hechos aquí y lo único que llego allí conecto 3 cables y ya estaría todo preparado para ponerlo en su sitio. Así pues estamos trabajando lo más cómodo posible durante el máximo tiempo y lo más incómodo posible durante el menor tiempo posible, ¿vale? Así que venga, seguimos. Tener en cuenta ese detalle de que si vamos, por ejemplo, a otra caja que no sea Hewi, que te permite esto de conectarlo desde atrás, pues cuando llegas allí, poner el marco con el interruptor o con el aparatito que vayas a conectar ahí, ¿vale? Venga, vamos allá. Vale, ya estamos aquí. Ya he ido adelantando bastante para no tener que estar haciendo el vídeo muy corto, muy largo, perdón. Y nada, esto prácticamente ya está hecho. Cosas a tener en cuenta. Vale, aquí tenemos los cables que llegan, ¿vale? Tenemos la fase del neutro y nos falta conectar la tierra. ¿Cómo está conectado esto? Pues conecté al 2 y al 4 los cables que nos llegan, ¿vale? Aquí tenemos el 2, vamos a ver si ampliamos la zona de grabación. Perdón, nos acercamos en la zona de grabación. Vale, 2, 5, aquí está. Y salida 1, 4. Vale. Llega al 2, 5, ¿de acuerdo? Y sale por el 1, 4.
y a la salida le conecté estos dos cables de aquí que tienen que ver con el LED. Vale, ahora voy a quitar el flash para que se vea. Ahora cuando aquí, que lo tenemos en círculo, apretamos la raya, que sería darle la salida a la corriente, lo que vamos a hacer es que enciende el LED, ¿de acuerdo? Entonces, nada, ya esto estaría hecho, solo sería meterlo en el alojamiento ese que hay ahí dentro, para que desde el otro lado se vea, conectarle la masa, así ya desde aquí, bueno, no se aprecia, pero bueno, no se aprecia todavía porque no lo tengo bien metido, pero bueno, se apreciará, y de esa forma ya pues estaría prácticamente terminado. Solo nos faltaría colocar aquí los dos tornillos, colocarle la masa, que eso se trata nada, y otra cosa más terminada, y sobre todo comprender cómo es el sistema, ¿vale? Voy a conectar la tierra, eso, y ya cuando estemos terminando decimos las dos cositas que quedan. Bueno, ya esto está terminado, ya está conectado el LED interior. Lo que pasa es que con tanta luz azul pues evidentemente no se nota, pero bueno, ya está terminado. Cosas a tener en cuenta como siempre. Cuando vayamos a hacer cualquier conexión, siempre cerciorarnos de que los tornillos están en su posición más retrasada, ¿vale? Que la pinza, digamos la plaquita que discurre hacia adelante y hacia atrás por el tornillo esté en posición más retrasada, porque si no, cuando estás aquí, estás con los cables colgando y demás, y claro, te cuesta virarlos hacia adelante y oye, te estorba un poquito esa circunstancia. Más cositas a tener en cuenta cuando conectemos esto que es el LED, que son los cables finitos. Tener muy en cuenta no conectar, como tiene dos agujeros, en uno de los agujeros simples el cable fino y en el otro el cable gordo. Porque ¿qué va a pasar? Que el cable gordo, este de aquí, tiene mucho más filamento, y cuando apretemos creemos que el cable negro está apretando, pero como este tiene más volumen que el otro agujerito, vamos a acercarnos un poco para verlo, como este de aquí tiene más filamentos que este, o sea que el negro, cuando lo metamos dentro y apretamos este tornillo, lo que produce es que este cable negro, si este estuviera aquí, este cable negro se nos queda suelto, ¿vale? Porque apretaría mucho este estaría bastante suelto, aunque un poquito apretado, y de repente pues lo vamos a conectar, se nos suelta, nos toca cualquier cosa y la armamos, ¿vale? Yo lo que hago cuando conecto esto es perlarlo un poquito más arriba de lo normal, lo introduzco prácticamente en su sitio y luego voy metiendo poco a poco hasta que esta parte plástica, el revestimiento, toque con esto, ¿vale? Ya que pues no entra al 100% pues como entra aquí o aquí, ¿ok? Así que nada, venga, ya vamos a poner esto en su sitio. Cambio de destornillador para que poder hacer bastante palanca en los tornillos y luego en la galletita esa media luna para girarlo, y ya estaría terminado. Así que venga, vamos allá. Ya está en su sitio, está nivelado, ok. Vale. Antes de destapar la galleta, vamos a conectar. Vale. Arriba sería encendido, vamos a ver si enciende arriba. Ahí está. Vamos a ampliar la zona de grabación. Vale. Está bien, y ahora ya pues evidentemente vamos a por la última parte, que es la de tapar las galletas esas y la media luna, ¿vale? Está bien, no se zarandea. Este me va a costar un poquito, por eso que dije, pero ya está. Vale. Ya está plano, con el plano lo aprovechamos y le damos el último toque aquí, y este pues va a ser más sencillo. Y si nos salimos fuera, eso, ajustamos un poquito. Y ya este estaría. Y